Llama a tus padres y diles que no quedarás nada en la herencia. De algún modo, mi abogada fue increíblemente lista. Bienvenida a mi nueva historia. Mis padres me llamaron a las 6:47 de un miércoles por la mañana. No para preguntarme cómo estaba después de enterrar a mi abuela 3 días antes, sino para preguntarme si la casa de Lucille en Traverse City seguía disponible. Las 6:47. Ni siquiera había preparado el café todavía. Mira, podría sentarme aquí a darte el currículum completo, dónde estudié, a qué me dedico, el año y modelo del coche que manejo con el golpe en el parachoques que siempre digo que voy a reparar. Pero nada de eso importa ahora mismo. Lo que importa es que mi abuela, Lucille Rainer, murió a los 81 años por complicaciones tras un derrame cerebral. Y me dejó $4.120.000. Y lo que importa todavía más es lo que pasó cuando ciertas personas se enteraron. Y lo que pasó cuando creyeron que no había nada de lo que enterarse. Ya llegaré al dinero. Ya llegaré a la abogada y a la mentira que me pidió que contara. Pero primero necesitas entender quiénes son los personajes. Porque esta historia tiene un villano, y no es quien crees. Mis padres, Vernon y Colette Patel. Mi padre lleva una franquicia de tire pros en Wyoming, Michigan. Mi madre trabaja a tiempo parcial en una tienda de manualidades cortando tela y ofreciendo opiniones no solicitadas sobre las decisiones de acolchado ajenas. Llevaban más de 2 años sin hablar con mi abuela. El motivo: mi madre le había pedido prestados $11.400 a Lucille para cubrir unas reparaciones en el taller de Vernon. No devolvió ni un centavo. Cuando Lucille preguntó al respecto, con la delicadeza que la caracterizaba, mi madre reaccionó como si fuera ella la ofendida. Dejó de llamar, dejó de visitar, y se dedicó a contarle a todo el mundo en Acción de Gracias que Lucille se estaba volviendo difícil con la edad. Después Lucille murió. Y, como no, mis padres aparecieron en el funeral en un Cadillac de alquiler. Un Cadillac de alquiler al funeral de la mujer a la que no habían llamado en 26 meses. Mi padre llevaba un traje que nunca le había visto. Mi madre tenía el cabello recogido como si fuera a una gala. No digo que se arreglaran para dar buena impresión en la lectura del testamento. Pero tampoco digo que no. Luego estaba mi prima Tessa. Tessa Rainer, 33 años. Trabajaba como representante de atención al paciente en el Centro Médico Mason. Vivía a 12 minutos de la casa de mi abuela, y era la que aparecía cada semana con las compras, la que la llevaba a las citas, la que regaba las plantas cuando a Lucille las manos ya no le respondían bien. Cuando llegaron los paramédicos la noche del derrame, Tessa estaba allí. Estaba en la habitación del hospital al final. En el funeral me apretó la mano y no la soltó hasta que le dije que estaba bien. Tessa había pasado por lo suyo. Su exmarido se quedó con la casa en el divorcio y la dejó alquilando un dúplex en Garfield Road por $1.175 al mes, con exactamente un armario y una cocina que olía a los gatos de los inquilinos anteriores. Nunca se quejaba. Se encogía de hombros y decía que al menos ya no estaba el gato. Quería a Tessa. Confiaba en Tessa. Tessa era la buena. Recuérdalo. Va a importar. Así que ahí estaba yo, 3 días después del funeral, con el teléfono sonando a las 6:47 de la mañana y la voz de mi madre al otro lado preguntando por la casa como si estuviera llamando por un anuncio de segunda mano. Le dije que acababa de enterrar a la abuela. Ella dijo que ya lo sabía, pero que estas cosas se mueven rápido y necesitaban saber cómo estaban. ¿Cómo estaban? La mujer que no había estado cerca de Lucille en 2 años de repente necesitaba saber dónde estaba parada. Mi padre agarró el teléfono. Vernon tiene una forma de hablar que hace que todo parezca una negociación de negocios. Dijo algo sobre no ponerse emocional, que la abuela era una mujer práctica, que la familia tenía que manejar esto con calma. Dijo la palabra calma como si la estuviera leyendo de un guión. Les dije que los llamaría luego. Después me senté a la mesa de la cocina de mi apartamento en Grand Rapids, todavía con la camiseta de los Pistons que me había puesto para dormir, y me quedé mirando el teléfono un buen rato. El café se enfrió. No lo toqué. Entonces llamé a Tessa. No dudó ni un segundo. Olvídate de tus padres, me dijo. Nos tenemos la una a la otra. Eso es lo que habría querido la abuela.
Y lo creí. Completamente. Espera, antes de seguir necesito decir algo. Si estás escuchando esto ahora mismo es porque hiciste clic en esta historia, y eso significa algo para mí. Gracias, en serio. Si todavía no te has suscrito, me encantaría que lo hicieras. Y hazme un favor. Deja un comentario y dime desde dónde estás viendo esto y qué hora es ahí. Los leo todos, y me alegran el día. Bien. Volvamos a este desastre. 3 días después de esa llamada, conduje 2 horas y media hacia el norte hasta Petoskey para reunirme con Diane Overton. Diane era la abogada de sucesiones de mi abuela, y había llevado sus asuntos legales durante 9 años. Un despacho pequeño, en el segundo piso de una victoriana reconvertida en Mitchell Street. El tipo de edificio donde los escalones crujen y el radiador suena cada 40 segundos como alguien golpeando una tubería con una llave inglesa. Los conté. Diane tenía 54 años, el pelo corto y plateado, gafas de lectura colgadas de una cadena de cuentas, y bebía café solo en una taza de cerámica descascarillada que decía la abogada más o menos del mundo. Me cayó bien de inmediato. Me lo explicó todo. El patrimonio sumaba $4.120.000, la casa en Traverse City tasada en $687.000, una cartera de inversiones en Edward Jones valorada en $2.940.000, y el resto en ahorros y un seguro de vida. Todo, hasta el último centavo, para mí. Simone Renee Patel. Nombrada de forma específica. Sin ambigüedad. Me quedé mirando las cifras en el papel y mi cerebro hizo esa cosa que hace cuando se niega a procesar la información, como cuando alguien te dice que la gasolina está a $5 el galón y tú solo parpadeas. Entonces Diane dijo lo que cambió todo. Necesito que llames a tus padres y les digas que no te dejaron nada. Me reí. Luego me di cuenta de que ella no se reía. Hablaba en serio. Dejó la taza sobre la mesa. Llama a tu madre. Llama a tu padre. Diles que el patrimonio fue a caridad, o que había deudas, o la historia que te resulte más natural. Diles que Lucille no me dejó nada. Le pregunté por qué. Diane se reclinó en la silla. Me dijo que cuando la gente cree que no hay dinero, te muestra exactamente quién es. Y cuando cree que sí lo hay, actúa. Llevaba 22 años en esto. Había visto a familias destrozarse por un buick pagado. Quería que yo viera quién aparecía por mí cuando no había nada que ganar. Y, más importante, quería que viera quién desaparecía. Me quedé pensando un momento. El radiador repiqueteó. Diane bebió su café. Así que lo hice. Esa noche, sentada en el suelo de mi cama con un pote de helado de menta y chocolate apoyado en la rodilla, porque así es como los adultos toman decisiones importantes, llamé a mi madre. Le dije que el patrimonio de la abuela había ido casi todo a deudas y a una donación al fondo de dotación de la biblioteca pública de Traverse City. Dije que apenas había alcanzado para cubrir los gastos del funeral. Dije que lo sentía. El silencio al otro lado duró unos 4 segundos. Luego mi madre empezó a llorar. Y mira, sé cómo suena el llanto cuando es real, y sé cómo suena cuando es una actuación. Mi madre ha llorado por tonos de labial descatalogados en el Walgreens con más convicción que aquella noche. Pero las lágrimas no fueron lo que me destrozó. Fue la voz de mi padre de fondo, sin ni siquiera intentar susurrar. Pregúntale por la casa. Mi madre, sin soltar las lágrimas, me preguntó por la casa. Si formaba parte de las deudas. Le dije que no lo sabía todavía, que Diane todavía lo estaba resolviendo. Me dijo que lo averiguara, que la casa valía algo, que la abuela no querría que fuera a manos de desconocidos. Desconocidos. La mujer que no había pisado la casa de Lucille desde antes de la pandemia estaba preocupada por los desconocidos. Colgué. Me comí 3 cucharadas más de helado. Llamé a Tessa. Tessa escuchó todo. Se quedó callada un momento y luego dijo que lo sentía, que mis padres siempre habían sido así. Su voz se quebró un poco. Y entonces, y aquí está la parte que importa, Tessa sacó el tema de la casa. Dijo que la abuela siempre hablaba de lo mucho que la quería. Que Lucille le había dicho una vez, sentadas en el porche trasero, que esperaba que algún día viviera allí alguien que la apreciara de verdad. Una pausa. Que nunca dijo quién,
pero que Tessa siempre pensó, no sabía, que había pasado mucho tiempo allí. Fue sutil, como una pluma cayendo sobre una mesa. En ese momento creí que era pura nostalgia. Ahora sé que estaba plantando una semilla. Mi hermano Beston apareció en mi apartamento un sábado por la tarde, 3 semanas después del funeral, con una bolsa de la gasolinera que contenía 2 Gatorades y una bolsa de Sour Patch Kids, como si tuviera 12 años y fuéramos a ver una película en el sótano. Tiene 24, trabaja en un centro de distribución de FedEx en Granville, lleva la misma rotación de 3 sudaderas con capucha sin importar la estación, tiene los ojos de mi madre y la incapacidad de mi padre para iniciar una conversación difícil sin mirar primero al suelo. Se quedó parado en la puerta unos 10 segundos y luego me preguntó si podía pasar. Lo dejé entrar. Se sentó en el sofá, abrió un Gatorade, se bebió la mitad, y entonces soltó lo que había conducido 40 minutos para decir. ¿Papá quería saber si había hablado otra vez con la abogada? ¿Lo de la casa? ¿Te mandó papá? Beston no respondió, que era una respuesta. Admitió que Vernon le había dicho que si hablaba conmigo, lo del coche desaparecería. Lo del coche. Mi hermano le debía a mis padres $6,200. La transmisión del Malibú se había fundido en enero y Vernon había adelantado el dinero con la condición de que Beston lo devolviera en cuotas mensuales. Beston había faltado a 2 pagos. Vernon lo llevaba en corto como si fuera una correa. Se me encogió el pecho. No porque estuviera enfadada con Beston, sino porque estaba furiosa con mis padres por usarlo así, como paloma mensajera. Beston no era mala persona. Solo estaba sin Blanca y asustado, y mi padre había dado con exactamente cuál hilo tirar. Le dije que no había dinero. La mentira sabía peor cada vez que la repetía. El patrimonio de la abuela fue a deudas y a la biblioteca. Lo mismo que le dije a mamá. Me miró. Papá no se lo cree, dijo. Vernon piensa que la gente con dinero siempre lo esconde. Que la abuela tenía cuentas que yo no conocía. Mi padre lleva un taller de neumáticos. No es exactamente un experto en contabilidad forense. Beston terminó el Gatorade, aplastó el botellín y se quedó mirando la pared un rato. Luego dijo en voz baja que no quería estar en medio de esto. Le dije que no lo estuviera. Respondió que no era tan fácil cuando les debía $6,000. Se fue 10 minutos después. Lo vi caminar hacia el Malibú, el de la transmisión reparada y la cuerda del FedEx todavía colgando del retrovisor, y quise salir corriendo tras él para decirle la verdad. Que había dinero. Que podía ayudarlo. Que no tenía que ser su marioneta. Pero la voz de Diane resonaba en mi cabeza. Información. Eso es todo esto. Llamé a Tessa. Contestó al segundo tono, como siempre. Hizo un sonido a mitad de suspiro y mitad quejido. Dijo que era una barbaridad usar a su propio hijo así. Luego dijo que necesitaba cortarlos de raíz. Bloquear sus números. No responder los mensajes. Que eran tóxicos y seguirían haciéndolo hasta que yo pusiera un límite. Sonaba a buen consejo. Protector. Feroz. Como alguien que me cubría las espaldas. Lo que era en realidad, y no lo descubriría hasta semanas después, era aislamiento. Tessa quería separarme de cada persona que pudiera terminar viendo lo que ella estaba haciendo. Mis padres eran interesados, egoístas, codiciosos, absolutamente. Pero también eran los únicos, aparte de Diane, con alguna razón para mirar de cerca el patrimonio. Y Tessa quería todos los ojos lejos. Pero yo no lo sabía todavía. Solo creía que mi prima me quería. Esa semana mi madre me mandó un mensaje que leí 4 veces y que siguió sintiéndose como un puñetazo. Tu abuela estaría avergonzada de ti por alejar a tu propia familia por una casa que debería ser de todos nosotros. La ironía de Colette hablando de vergüenza mientras debía $11,400 que nunca devolvió habría sido graciosa si no doliera tanto. Se lo enseñé a Tessa. Negó con la cabeza y dijo que yo merecía algo mejor. Luego dijo que debería redactar una respuesta, algo contundente, poner un límite. Me ayudó a escribirla. El mensaje que Tessa me ayudó a redactar era demoledor. 3 párrafos sobre cada fiesta que mis padres se perdieron, cada llamada que nunca hicieron,
cada vez que eligieron su orgullo antes que su propia madre. Lo envié a las 11 de la noche de un martes. Mi madre no respondió. Mi padre sí. Una sola línea. Te vas a arrepentir. Lo que no entendí en ese momento fue que Tessa me había ayudado a dinamitar el último puente que me quedaba con las únicas personas que podían haber hecho las preguntas correctas más adelante. Y de algún modo, era yo la única que sostenía el encendedor. Vernon contrató a un abogado. Me enteré un lunes por la mañana porque Diane me llamó a las 8:15, que para Diane era prácticamente en mitad de la noche. Me dijo que mi padre había contratado a alguien llamado Rick Ballard, de Grand Rapids, que había presentado una notificación de intención de impugnar el testamento. El estómago se me fue al suelo de golpe. Tuve que sentarme en el borde de la bañera. Estaba a medio cepillar los dientes. La pasta me cayó en el pantalón de trabajo. Fue así de mañana. El motivo alegado era influencia indebida. Vernon sostenía que mi abuela había estado mentalmente comprometida en sus últimos años y que yo la había manipulado para que cambiara el testamento. Yo ni siquiera sabía que existía el testamento hasta después de su muerte. Diane lo sabía, y podíamos demostrarlo. Pero una impugnación significaba extender el proceso sucesorio, honorarios legales, meses de espera. Rick Ballard cobraba $3.500 solo por abrir un expediente. Mi padre no tenía ese dinero para malgastarlo. Alguien lo estaba financiando, o alguien lo había convencido de que valía la pena endeudarse. No capté la importancia de ese último detalle hasta mucho después. Esa semana pasó entre niebla. Fui a trabajar a la clínica de ortodoncia, procesé códigos de facturación, contesté el teléfono, sonreí a los pacientes, y luego me senté en el aparcamiento después de mi turno comiéndome galletas de mantequilla de cacahuete de la máquina expendedora porque no podía obligarme a volver a casa y sentarme sola con mis pensamientos. Entre los honorarios legales y la comida compulsiva, el extracto de ese mes parecía el de alguien que estaba alimentando a un equipo de fútbol. El jueves por la noche lo intenté una vez más. Llamé a mi madre y le pregunté si podíamos simplemente hablar. Sin papá, sin abogados. Solo nosotras dos. Se quedó callada unos 2 segundos. Luego me dijo que no había nada de lo que hablar hasta que hiciera lo correcto y compartiera lo que la abuela había dejado. Le recordé que no había nada que compartir. Me dijo que no era tonta. Que la abuela tenía dinero. Que lo sabía. Que había crecido en esa casa. Le pregunté por qué no le devolvió entonces la llamada a la abuela. ¿Por qué no devolvió los $11.400? Clic. Me colgó. Mi propia madre. Llamé a Tessa. Obviamente. ¿A quién más iba a llamar? Tessa vino esa noche con un pollo asado del súper y una bolsa de esos panecillos hawaianos. Nos sentamos en el suelo de mi apartamento comiendo con las manos porque llevaba 3 días sin fregar los platos, y ella me dijo que tenía que dejar de intentarlo con ellos. Que hay personas que solo ven signos de dólar. Luego dijo algo que quiero que recuerdes. Me preguntó si Diane podría manejar realmente una impugnación. Si trabajaba sola o tenía socios. Dijo que solo quería asegurarse de que yo estaba protegida. En ese momento pensé que era minuciosa. Cariñosa. Que velaba por mí. Ahora sé que estaba haciendo reconocimiento. Quería saber exactamente cuánta defensa legal se interponía entre ella y los $4.120.000. Pero llegaremos a eso. Lo otro que me carcomía, lo que no podía soltar, era la caja de cartas que faltaba. Mi abuela guardaba en el armario de su dormitorio una caja de madera de cedro, del tamaño de una caja de zapatos, con un cierre de latón que ya no cerraba del todo. Dentro había décadas de cartas, de mi abuelo, de amigos, de mí cuando era pequeña, y un diario que había llevado desde su jubilación. La veía cada vez que la visitaba. El armario olía a cedro y naftalina y a la loción de lavanda de las manos de Lucille. Después de la recepción del funeral, cuando la gente ya había pasado con sus guisos y sus platos de papel y sus carcajadas demasiado ruidosas, fui al armario. La caja no estaba. Removí ese armario. Saqué cajas de zapatos, mantas viejas, un costurero de 1998. Nada. Me destrozó. Esas cartas no tenían nada que ver con el dinero. Eran la voz de mi abuela,
la que nunca volvería a escuchar. Y alguien se las había llevado. Se lo dije a Tessa. Negó con la cabeza lentamente y me recordó que mis padres habían estado en la casa después del servicio, que Vernon estuvo arriba unos 15 minutos. Mi madre había dicho que estaba usando el baño. Se los llevaron, dijo Tessa en voz baja. Probablemente creyeron que había algo valioso dentro. Y le creí. Porque no iba a creerle. Tessa era quien llevaba a Lucille a las citas. Quien regaba las plantas. Quien tenía llave de la casa. Tessa tenía llave de la casa. No pensé en esa frase hasta 5 semanas después. Cuando lo hice, cambió todo. Diane presentó una moción para desestimar la impugnación del testamento un martes de finales de octubre. El viernes, el despacho de Rick Ballard la llamó para decir que estaban reconsiderando la viabilidad del caso. Traducción: el abogado de Vernon había examinado los documentos reales, había visto que el testamento de Lucille contaba con una evaluación de capacidad en el expediente, 2 testigos independientes y una carta notariada de intención, y había concluido que estaba quemando el dinero de su cliente en un caso con la solidez estructural de un cartón mojado. El miércoles siguiente la impugnación fue retirada. Sin audiencia, sin batalla. Solo una presentación silenciosa y una llamada de Diane de 11 segundos para decirme que había terminado. Me senté en el sofá y lloré. No fue un llanto dramático. Fue el tipo de llanto en el que simplemente te vas vaciando, los ojos se humedecen, la nariz gotea, y no te molestas en limpiarte nada porque no te está mirando nadie y estás tan cansada de contenerte que dejar caer líquido por la cara te parece lo más productivo que has hecho en semanas. Colette me mandó un mensaje 2 días después. Algo sobre que todos se habían dejado llevar, que esperaba que estuviera bien. Sin disculpa. Sin responsabilidad. Solo un reconocimiento suave de que algo había pasado, como si comentara el tiempo que ya había pasado. Pero después de meses de silencio y hostilidad, hasta eso me supo a oxígeno. No respondí. Pero tampoco la bloqueé. Un avance, supongo. Tessa vino el sábado siguiente. Trajo una botella de moscato barato, el del Aldi, el de la etiqueta azul, y nos sentamos en el balcón de mi apartamento aunque hacía 8 grados y las 2 llevábamos mantas por los hombros como 2 señoras viendo el barrio desde un banco del parque. Chocó su vaso de plástico contra el mío. Ni copas teníamos. Solo los vasos que habían sobrado de una barbacoa del 4 de julio que organicé 2 años antes. Luego Tessa se quedó callada. Apretó la manta y se quedó mirando la barandilla. Dijo que había estado pensando en la casa. En que no debería haberla mencionado. Que había sido un gesto egoísta. Que la abuela me la había dejado a mí. Que era mía. Que estaba siendo emocional, que había pasado tanto tiempo allí, y que después del divorcio se había aferrado a todo lo que le recordara al hogar. Pero que lo dejaba. Esta parte me cuesta contarla. Porque todavía me siento estúpida. Estiré la mano y le apreté la suya. Le dije que no había sido egoísta. Le dije que era la única persona de mi familia que no había intentado quitarme algo. Le dije que la quería. Me apretó a su vez y dijo que nos teníamos la una a la otra. Y me lo creí con cada célula del cuerpo. Tessa había aparecido cuando nadie más lo había hecho. Me había apretado la mano en el funeral. Había traído pollos asados y vino barato y consejos que creí que eran de oro. Había sido mi persona durante los 3 peores meses de mi vida. Lo que en realidad había sido era paciente. Metódica. Jugando una partida más larga de la que mis padres jamás habrían podido imaginar. Porque mis padres eran aficionados, ruidosos, obvios, torpes. Tessa no era ninguna de esas cosas. Antes de marcharse esa noche, de pie en mi puerta con la manta todavía sobre los hombros como una capa, lanzó una última cosa al aire, de pasada, como si apenas importara. Me preguntó si Diane había mencionado algo sobre cuánto suele durar el proceso sucesorio. Si había un plazo estándar o dependía del despacho. Dije que no lo sabía. Asintió. Dijo que solo tenía curiosidad. Que esperaba que terminara pronto, por mi bien. Me abrazó y se fue. Fregar los vasos de plástico y me fui a la cama sintiéndome, por primera vez en meses, como que las cosas podían ir bien. Estaba equivocada. Pero no lo sabría hasta 5 semanas después.
El primer fin de semana de diciembre conduje hasta Traverse City para empezar a ordenar la casa de Lucille. Diane me había dicho que el proceso sucesorio quedaría resuelto en febrero y que tenía que decidir qué hacer con la propiedad. Venderla, quedarme con ella, alquilarla. Pero en realidad solo quería estar en la casa de mi abuela una vez más antes de tener que tomar ese tipo de decisiones. La casa olía diferente. No mal. Solo vacía. Ese olor específico de un hogar donde nadie está cocinando, nadie abre el grifo, nadie existe. El aire estaba frío porque el termostato estaba puesto a 13 grados para que las tuberías no se helaran, y el aliento se me condensaba mientras me quedaba parada en el umbral de la cocina mirando el mármol donde Lucille siempre dejaba las gafas de leer encima del crucigrama que hacía cada mañana con un portaminas. Empecé por el salón. Luego los dormitorios. Luego el desván, que era principalmente decoraciones navideñas y cajas de libros infantiles de sus tiempos en la biblioteca. No buscaba nada en concreto. Solo tocaba cosas, sujetaba objetos que ella había sujetado, me sentaba en sillas donde ella había estado sentada. El duelo funciona así. No siempre necesitas llorar. A veces solo necesitas abrir un armario y ver su letra en una etiqueta que dice servilletas de Navidad, las buenas, y quedarte ahí parada un momento. Hacia las 4 de la tarde bajé al sótano. El sótano de Lucille estaba a medias terminado. La parte delantera tenía moqueta y una televisión que nunca usaba. La parte trasera era almacén, archivadores, declaraciones de la renta antiguas, cajas de fotos que había estado pensando en organizar desde 1996. Detrás del segundo archivador, encajada entre la pared y una caja de plástico etiquetada como abrigos de invierno, donar, encontré una caja de cartón con marcas de humedad. Dentro había fotocopias. Lucille, que conservaba copias en papel hasta de sus listas de la compra, había hecho duplicados de sus documentos importantes. Pólizas de seguro, la escritura de la propiedad, correspondencia con Diane. Y debajo de todo eso, en una bolsa con cierre hermético para protegerlo de la humedad, había un cuaderno de composición con tapa de mármol en blanco y negro. El tipo que compras en el Walgreens por $2. El diario de Lucille. No el original. Ese estaba en la caja de cedro que seguía desaparecida. Este era un cuaderno adicional, el desbordamiento. Las fechas empezaban unos 14 meses antes de su muerte. La letra era temblorosa en algunos sitios, firme en otros. Algunas entradas tenían 3 palabras. Otras, páginas enteras. Me senté en el suelo frío del sótano y lo leí. La mayor parte era cotidiana. El tiempo. Lo que había visto en la televisión. Un párrafo sobre un cardenal que seguía visitando el comedero de pájaros. Entonces llegué a las entradas de los últimos 6 meses de su vida, y la temperatura de ese sótano bajó 10 grados más. 14 de mayo. Tessa ha vuelto a preguntar por el testamento. Esta es la tercera vez en el mismo mes. Dice que le preocupa la equidad, pero sigue sacando específicamente el tema de la casa. Lucille cambió de conversación. 2 de junio. Tessa trajo el número de teléfono de Vernon escrito en un post-it. Dijo que quizás Lucille debería llamar a Colette, intentar arreglar las cosas. Lucille le preguntó por qué lo impulsaba con tanto empeño. Tessa dijo que la familia no debería pelearse. Pero Colette no había llamado a Lucille. ¿Por qué estaba Tessa tan empeñada en arreglar algo que Colette había roto? 19 de julio. Tessa preguntó cuánto valía la cuenta de Edward Jones. Nunca antes había preguntado por dinero. Lucille le dijo que no recordaba la cifra exacta. Tessa no insistió, pero escribió algo en el teléfono después. Y luego la última entrada sustancial, fechada 3 semanas antes del derrame. La letra de Lucille era cuidadosa, deliberada, como si hubiera pensado cada palabra. Escribió que le había dicho a Diane que se asegurara de que el testamento estuviera blindado. Que quería a Tessa, pero que algo había cambiado. Que Tessa miraba la casa de otra manera ahora. La miraba a ella de otra manera. Como si estuviera esperando. No podía respirar. Lo digo en sentido literal. Los pulmones dejaron de hacer su trabajo durante unos 5 segundos y tuve que forzar el aire hacia adentro como si estuviera aprendiendo a hacerlo por primera vez.
Me quedé sentada en ese suelo de hormigón con el cuaderno en el regazo y la bombilla parpadeando sobre mi cabeza, porque cómo no iba a parpadear, e intenté encajar las piezas de un modo que no destruyera todo lo que creía saber sobre los últimos 3 meses. Un solo párrafo de intentarlo. Eso fue todo lo que pude. Tessa preguntando por el testamento. Tessa empujándome a reconciliarme con Colette, o empujando a Colette hacia el patrimonio. Tessa preguntando por el despacho de Diane. Tessa con llave de la casa. Tessa que había estado presente en todo y siempre tenía una respuesta y siempre cogía al segundo tono. Llamé a Diane. Me temblaban tanto las manos que me equivoqué de contacto 2 veces y llamé primero a una pizzería de Petoskey. Diane escuchó. Se quedó callada lo que me pareció 3 minutos, pero probablemente fueron 15 segundos. Luego, con esa voz suya, plana y cuidadosa, dijo. Me preguntaba cuándo ibas a encontrar eso. Lo sospechaba. Lucille le había dicho cosas en sus 2 últimas reuniones que le preocupaban a Diane. Pero la sospecha no es prueba. No podía decirme que desconfiara de mi prima basándose en un presentimiento. Necesitaba que yo llegara a la verdad por mis propios medios, a través de la evidencia, no a través de una advertencia que yo descartaría como paranoia. Tenía razón. Lo odiaba. Pero tenía razón. Diane y yo nos reunimos 3 días después. Había sacado los registros telefónicos de Lucille del expediente sucesorio. Lucille los había impreso, porque era así. En los 4 meses anteriores al derrame, Tessa había llamado al móvil de Colette 9 veces. 9. Tessa y Colette, que supuestamente apenas se hablaban, habían estado en contacto regular. El momento coincidía perfectamente con el repentino interés de Vernon en el testamento y con su abogado de $3.500. Alguien le había dicho a Vernon que había dinero. Alguien lo había animado a impugnar. Y esa alguien había estado sentada en mi balcón bebiendo moscato de un vaso del 4 de julio diciéndome que merecía algo mejor. El plan de Diane era sencillo. Llamé a Tessa y le dije que estaba pensando en cambiar de abogada. Que Diane era demasiado cara y no lo suficientemente agresiva para lo que podía venir. Que quería a alguien que realmente supiera pelear. Tessa ni vaciló. Me recomendó a una mujer llamada Bridget Hall. Dijo que había gestionado algunas cosas durante su divorcio. Muy hábil. Diane rastreó la referencia. Bridget Hall compartía espacio de oficina con la abogada que había representado al exmarido de Tessa en el divorcio. No eran solo compañeras. Habían coorganizado juntas un seminario del Colegio de Abogados en Lansing el pasado mes de abril. No era una recomendación independiente. Era un conducto. Alejar a Simone de Diane. Ponerla delante de alguien que no fuera a mirar demasiado de cerca. Quedé con Tessa para tomar un café en un local de Front Street en Traverse City. Era jueves. Llevaba el jersey verde de siempre. El de las mangas estiradas que se pasaba por los dedos cuando estaba nerviosa, o fría, o fingiendo ser vulnerable. Me abrazó. Me preguntó qué tal dormía. Y luego le dije que había vuelto a la casa de la abuela la semana anterior. Que había encontrado una caja en el sótano. Su cara no cambió. Pero sus manos sí. Las mangas le bajaron sobre los dedos. Había un diario, le dije. Un segundo cuaderno. El que estaba en la caja de cedro ha desaparecido, pero la abuela hizo una copia. Era minuciosa en eso. Tessa sonrió. Dijo que Lucille era muy organizada. Le dije que la abuela escribía sobre ella. Sobre las preguntas al testamento. Las preguntas sobre el Edward Jones. Las llamadas a mi madre. 9 llamadas en 4 meses. Los ojos de Tessa se humedecieron. Empezó a decir que podía explicarlo. Le pregunté si también podía explicarme lo de la abogada. Bridget Hall. Silencio. El ruido de la cafetería llenó el espacio entre nosotras. La máquina de espresso. El teclado de un portátil. Un niño pidiendo una galleta. Luego la mandíbula de Tessa se tensó. Las lágrimas se cortaron como si alguien hubiera cerrado un grifo. Y la Tessa real, la que había estado sentada detrás de las mangas estiradas y los pollos asados y los apretones de mano durante 3 meses consecutivos, me miró a los ojos y dijo. Le di 3 años de mi vida.
3 años de compras y médicos y limpiezas detrás de una mujer que no era capaz de acordarse de tomarse su propia medicación, y no me dejó nada. Sin monólogo. Sin discurso de plan maestro. Solo eso. Crudo, feo y sincero por primera vez desde que la conocía. Me levanté. Dejé un billete de 5 sobre la mesa. Salí. Me temblaban tanto las manos que me quedé sentada en el coche 10 minutos antes de poder meter la llave en el contacto. Pero no lloré. Estaba demasiado enfadada para darle eso. No tuve que destruir a Tessa. Ella sola se encargó. En menos de una semana desde esa conversación en la cafetería, Tessa entró en pánico. Presentó una reclamación de influencia indebida contra el patrimonio, alegando que yo había manipulado a Lucille para que desheredara a otros familiares merecedores, en concreto a Tessa Ann Rainer, que había ejercido como cuidadora principal de Lucille. La presentó en el juzgado equivocado. Especificó el valor del patrimonio basándose en una cifra que había estimado, no en la presentación sucesoria real. Se equivocaba en más de $400.000. Citó fechas del deterioro mental de Lucille que contradecían la evaluación de capacidad que ya constaba en el expediente. Y aquí está la parte que habría sido graciosa si no hubiera sido tan patética. En su presentación, Tessa hacía referencia a su propio affidavit jurado anterior, el que había presentado apoyando el testamento durante la impugnación de Vernon, como prueba. Un affidavit en el que había declarado que Lucille estaba lúcida, con la cabeza clara y sabía exactamente lo que quería. Diane ni siquiera tuvo que argumentar. El juez desestimó la reclamación en 19 días y dejó constancia de las contradicciones en el acta. La credibilidad de Tessa quedó documentada como nula. Nunca más podría presentar nada ante ese tribunal sin que la primera mirada fuera sobre esa desestimación. Vernon llamó al despacho de Diane 2 días después. No para amenazar. Para hacer preguntas. Diane le preguntó quién le había dicho a Tessa la cantidad del patrimonio. Silencio largo. Luego Vernon admitió que Tessa había llamado a Colette en julio. Que estaba preocupada por mí. Que decía que me lo estaba comiendo todo sola. Que había mucho dinero. Colette me llamó un domingo por la mañana. Su voz sonaba más pequeña que nunca. No se disculpó por sí misma. Solo dijo que no sabía lo de Tessa. Que ella también creía que Tessa era la buena. Sí, mamá. Todas lo creíamos. No fue un perdón. Pero fue una grieta en el muro. Y no colgué. Así que esto es lo que quiero preguntarte. Si descubrieras que la persona que te apretó la mano en el funeral era la misma que intentaba quitarte todo, ¿volverías a confiar en la familia alguna vez? ¿O la sangre solo es algo que la gente usa para acercarse a tu dinero? ¿Crees que esta historia fue intensa? La próxima que aparece en tu pantalla puede ser todavía más fuerte. Dale clic. Te prometo que vale la pena. Y gracias por dedicarme tu tiempo.